Que no se me olvide. Ahí ya está grabando. Esta es la pregunta del millón, muchachos. ¿Ustedes alguna vez habían escuchado la palabra cuartil o cuartiles o percentiles? No, profe. Ok, Dani, ¿no? ¿Alguien más? ¿Alguien que alguna vez haya escuchado esa palabra o que le diga algo? Yo tampoco, profe. No sé. Bueno, entonces, digamos que, o sea, les pregunto como para yo tantear de dónde tomar esto y no, porque es un tema sencillo, es una cosa muy muy sencilla de explicar, pero cuando uno no conoce ni la palabra y, por ejemplo aquí como lo dice César que le suena al jabón para lavar la ropa Persil, el verdecito, sí, sí sé de cuál, o cuando es buena marca, luego cuando está de oferta lo compramos, pero nomás cuando está de oferta. Digamos que esto se puede poner un poco extraño, ¿no? Entonces vamos a primero a tratar de entender y de digerir qué es esto del cuartil, el percentil y los deciles. Entonces son medidas de posición. Las medidas de posición, hagan de cuenta que es una forma de organizar los datos o de ordenar los datos. Entonces, siempre el primer paso para poder definir las posiciones de las cantidades es organizarlas de lo más pequeño a lo más grande. ¿Sí? Entonces la letra L el libro la utiliza por el inglés low, ¿sí? Que es bajo. O sea, ahí lo voy escribiendo en el chat low, ¿sí? O lower, ¿sí? Que es como lo más bajito. Y la H la utiliza para lo más alto, higher, ¿no? Incluso lo utilizan como sinónimo ¿cómo se llama? De alguien que está drogado, ¿no? Are you high? O sea, estás tú muy arriba, ¿sí? Entonces ahí para que no se les olvide qué significa la L y qué significa la H. ¿Sí? La H también tiene que ver con height, altura. Entonces siempre es bueno que en este tipo de libros sepan por qué se utilizan esas letras. Y bueno, cuartil en inglés no se escribe con C, se escribe con Q, entonces por eso se utiliza la letra Q. Entonces ya digamos que con eso le vamos cachando ¿cómo se llama? A las letras. Los cuartiles son tres valores que nos van a ayudar a clasificar los datos en grupos como de 25%, o sea, en cuartas partes, una cuarta parte, dos cuartas partes, tres cuartas partes, cuatro cuartas partes. ¿Sí? Entonces decimos que el cuadril número uno, esos son los valores que se encuentren en esta posición, o sea, los más bajitos. En el cuartil número 2, que es vamos a hablar de los valores un poco más altos, de la mitad para abajo. En la posición número 3 vamos a hablar del cuartil número 3, que son ya los valores, digamos, de los medianos a los atros. Y el último cuartil, o el cuartil número 4, va a ser para clasificar o para que ahí queden agrupados los valores más grandes. ¿Sí? Entonces, eso es lo que significa cuartil, eh, digamos, en cuestión de posiciones. Para que esto tenga sentido, necesitamos datos numéricos forzosamente y lo que hacemos es todos los datos estadísticos que tú recopilas, lo organizas del más pequeño al más grande y el objetivo de este tema es poder entender en qué cuartil va a quedar cierto dato. Por ejemplo, si tú sacaste estaturas de personas y la persona más chaparra fue, hay una, como dicen, una chavita de esas que miden 1.45, ¿no? O 1.40, ahí que le dicen, hey niña, ¿qué es ahí? Digamos que es una persona de 1.45, hasta ahí alguna persona bastante alta. Pensemos en alguien de 1.87, ¿no? Hay casi casi que se puede hacer un deportista profesional nomás por la pura estatura. Entonces, este fue el valor más bajo, este fue el valor más alto. Y digamos que entrevistaste a 100 personas, ¿no? O sea, obtuviste los datos o las estaturas de 100 personas distintas. Entonces, las 25 personas más bajitas van a estar aquí. Las siguientes 25 personas, ahora más altas, van a estar en el cuartil 2, los medianitos en el cuartil 3 y los más altos en el último cuartil. Entonces, para eso sirve lo de los cuartiles.
Cuando tú tienes una estadística muy extensa, te puede interesar subgrupos, ¿no? Entonces, de alguna manera para hacer los subgrupos. Entonces, eso es un cuartil, ¿sí? Entonces, digamos que ya en términos del libro, ahora leyendo esto, dice, el primer cuartil Q1, o sea, esta posición, es un número tal que cuando mucho 25% de los datos van a ser más pequeños que él y 75% de los datos restantes serán más altos que él. Por ejemplo, el cuartil número 3 es un dato tal que el 75% del resto de los datos va a ser más pequeño y el 25% de los datos va a ser más grande que él. Entonces, por eso se les llaman medidas de posición. Entonces, eso es un cuartil. Y bueno, Valeria, yo no sabía que medías 1.42. ¿Cómo se llama? Aquí Dulce ya anda ventaneando a Karen. Bueno, esas son otras historias, ¿no? Luego también pasa con los muchachos, no más que con los hombres, la medida para burlarse es 1.60. ¿Sí? O menos. 1.45, no, es que no. 3 centímetros más, ok. No hay que falsearlos, ¿no? Además, nada, que no arreglen unos taconzotes o unas plataformas. Entonces, digamos, la definición o la explicación de qué es un cuartil. ¿Alguna duda? ¿O comentario? Antes de seguir hablando de estaturas. Ah, miren, hubo 1.93. No, pues están con todo. Bueno, percentil. Un percentil es exactamente la misma idea de un cuartil, no más que el cuartil son estas tres divisiones. ¿Por qué son tres? O sea, para que el total se divida en cuatro partes. Entonces los percentiles, o sea, si los cuartiles son 3, los percentiles son 99. Entonces los percentiles son 99 divisiones, donde vas a encontrar en cada división el 1% de los datos. ¿Sí? De hecho, hay deciles, percentiles, cuartiles, o sea, ahí con el número que ustedes se quieran imaginar, uno puede definir estas medidas de posición. Lo más usual son los percentiles, porque el percentil 25 debe de corresponder al cuartil número 1, el percentil 50, o sea, el de en medio, debe de corresponder al cuartil número 2, y el percentil 75 debe de corresponder al cuartil número 3. Entonces ahí pueden encontrar equivalencias en función del número de partes que ustedes quieran subdividir sus datos. ¿Sí? Entonces, ¿alguna duda de qué es un cuartil o un percentil? Bueno, Dulce dice que no. Y bueno, entonces vamos avanzando, ¿no? Entonces, vamos a leer de vuelta. ¿Sí? Percentiles, valores de la variable que dividen al conjunto de datos en 100 subconjuntos iguales. Entonces, el cuartil dividía en 4, por eso son 3. Aquí son 99 para que se dividan en 100 partes. Cada conjunto tiene 99 percentiles. ¿Sí? Obviamente en esta figura no se pudieron poner todos, pero sería el 1, 2, 3, 4, etcétera, etcétera, etcétera. Es lo que significa que esté roto ahí hasta que llegamos al percentil 99. ¿Sí? El késimo percentil, ¿qué es eso de késimo? K es el número entero que ustedes quieran. Por ejemplo, sería si K vale cuarto, sería el cuarto. Si la K vale 10, sería el décimo percentil. Si, no sé, si la K vale 50, sería ya no sé decir esos números, el quincuagésimo, si no me falla la memoria. ¿Sí? Entonces, digamos que esa K representa el percentil que tú quieres. ¿Sí? Y bueno, pues ya explicamos, o bueno, el percentil número K es el porcentaje. Por ejemplo, si es el percentil número 60, pues el 60%, el percentil número 60 es un valor tal que 60% de los datos serán cuando mucho más pequeños que él, y 40% de los datos, o sea, el restante 100 menos el porcentaje de acá, va a ser mayor que él, o sea, el 40%. ¿Sí? Y aquí señalar lo que ya les había dicho: cuartil 1 corresponde al percentil 25,
cuartil 3 al 75. Y bien importante, acuérdense de la mediana. La mediana siempre es el percentil 50 o el cuartil número 2, o sea, el que divide los datos a la mitad. Entonces, cada vez que nosotros calculábamos una mediana, estábamos encontrando cuál era el percentil cuál era el cuartil número 2 o cuál era el percentil número 50. Y si se fijan, para encontrar ese valor, lo único que hacíamos era organizar del dato más pequeño al más grande y ver cuál de los datos quedaba en medio. Si los datos eran impares, no había ningún problema, el de en medio ese era el valor que estábamos buscando, la mediana, ¿sí? Y si los datos eran pares, o sea, los dos de en medio los promediábamos y esa es la mediana. Entonces, no sé si quedan claras las relaciones que existen entre cuartiles, percentiles y la mediana. Sí, que era un tema que ya habíamos visto, la mediana. Para que se acuerden un poco más de la mediana, vamos a recordar cómo se calculaba. Por ejemplo, si tienes el número 2, el número 3, digamos que tienes esos números, ¿no? Entonces vamos a organizarlos del más chico al más grande. Entonces primero iría el 1, después iría el 2, ¿sí? Luego aquí va el otro 2. Entonces los datos que voy utilizando acá los voy quitando, ¿sí? O sea, nada más los estoy organizando. Luego iría un 3, ya lo puedo quitar. Luego va un 4, ya lo puedo quitar. Luego va dos veces el 5. Y finalmente va el 6. Entonces, el conjunto de datos que tenía al inicio, aquí están organizados. Vamos a buscar el dato de en medio. Entonces tenemos 2, 4, 6, tenemos 8 datos. Entonces, tenemos aquí, como quien dice, el 3 y el 4. Entonces, como es un número par de datos, 3 y 4, lo que vamos a hacer es promediarlos. Entonces, la mediana es 3.5. O también pudiéramos decir que este es el cuartil número 2. O es el percentil, por eso se utiliza la letra P, el percentil número 50. ¿Sí? Entonces, no sé si queda alguna duda de este ejemplo de cómo calculamos esta mediana. O sea, la mediana nada más se calcula organizando los datos. Y de hecho, para calcular percentiles y cuartiles, lo que tenemos que hacer, de hecho siempre el primer paso, es organizar los datos. Entonces, no sé si hasta aquí hay alguna duda o algún detalle que quieran preguntar o checar antes de que avancemos, porque si esto no queda claro, esta parte, digamos que lo siguiente que vamos a hablar les va a parecer extraño. Bueno, entonces vamos a proseguir. ¿Sale? Entonces vamos a mostrar un procedimiento muy general para calcular el percentil que sea. Entonces, si sabemos calcular percentiles, de ahí directamente podemos obtener el cuartil que necesitemos e incluso también podemos obtener los deciles, ¿no? Los deciles, por ejemplo, son 9 divisiones que subdividen en 10 conjuntos de datos, el decil 1, 2, 3, es decir, cada decil tiene el 10% de los datos. Y así hay más tipos de medidas. Entonces, paso número 1, hay que clasificar los datos del más bajo al más alto. Entonces, ya lo hicimos aquí. Por ejemplo, el siguiente ejercicio que quiero hacer con este conjuntito de números es encontrar, por ejemplo, el cuartil número 1. ¿Sí? Ver quién es el cuartil número 1 de este conjunto de datos. Entonces, lo siguiente que vamos a utilizar es calcular esta regla. Esta regla es una regla de 3, ¿sí? Para calcular posiciones. Entonces, para encontrar los cuartiles, deciles o percentiles, lo que uno tiene que hacer es hacer como una especie de equivalencia, ¿sí? Y digamos ver qué porcentaje de estos datos corresponde a, ¿cómo se llama? A un número, ¿no? Entonces, para eso se utiliza esta fórmula. N minúscula es el número de los datos. Por ejemplo, nosotros tenemos 8 datos, ¿sí? K es el percentil que quieres calcular. Por ejemplo, como aquí queremos el cuartil número 1, ¿sí? El cuartil número 1 ya habíamos dicho que corresponde al percentil número 25. Entonces aquí la K vale 25. Entonces vean, es muy sencillo identificar los valores. Pero para que esto quede claro, pues por eso les preguntaba que si había alguna duda en entender qué era el cuartil y el percentil.
Y después pues nomás dividiremos entre 100. Entonces vamos a calcular este número, ¿sí? Entonces tenemos 8 datos. Y bueno, perdón, aquí para que quede como muy explícito, voy a poner todo NK entre 100. Entonces N son 8 datos, ¿sí? O sea, fueron esta cantidad de datos. La K va a ser un 25, o sea, estamos buscando el cuartil número 1 o el percentil número 25 y dividimos aquí entre 100. Entonces hacemos esta cuentita. Entonces hacemos 8 por 25 entre 100. Y nos va a dar este número, ¿sí? Nos va a dar el número 2. Entonces vamos a explicar qué va a pasar con este 2, ¿sí? Entonces, ya que obtuvimos este número, vamos a revisar lo siguiente. Tenemos que ver si el número que obtenemos de esta fórmula es entero o es una fracción. Por ejemplo, vean que aquí obtuvimos un número entero, o sea, obtuvimos el número 2. Entonces, vamos a seguir estos pasos, ¿sí? Entonces quiere decir que el percentil está a la mitad entre el valor del dato de esa posición y el valor de dato más grande. Entonces lo que tenemos que hacer a este número le tenemos que sumar un 1, ¿sí? Entonces este número se va a transformar en 2 más 1, ¿sí? Y eso nos va a dar 3. Este 3 de aquí significa la posición. Entonces tercera, ese 3 va a significar o va a simbolizar la tercera posición. Y ya lo único que hacemos en nuestros datos que están ordenados, vamos a buscar el dato número 3, ¿sí? Entonces mis datos ordenados, acá los tengo. Este es el dato 1, este es el dato 2, este es el dato 3. Ese dato, ahí está el cuartil número 1. Entonces el 25% de los datos quedan para acá y el 75% de los datos quedan para acá. Y digamos que pues eso es todo lo que uno tiene que hacer. Entonces vean que es como algo muy sencillo, nada más que se puede ver un poco truculento. Vamos a poner otro ejemplo, pero ahora con un número impar de números. Ya los voy a poner organizados, ¿sí? Entonces supongamos que vamos a ponerle 2 números más. Bueno, no, tendría que ponerle 3 números más. Y digamos que ese ahora va a ser el conjunto de datos. Entonces vamos a hacer otra vez exactamente lo mismo. Nada más que bueno, ahora el número de datos va a cambiar. Por ejemplo, aquí el número de datos son 2, 4, 6, 8. Ahora son 10 datos. Y lo que les estoy diciendo, que no quiero... voy a quitar uno para que sean impar. Entonces son 3, son 9 datos. Entonces aquí va un 9. Y también estoy buscando el cuartil número 1 o el percentil número 25. Entonces hacemos esta cuenta. Vamos a hacer 9 por 25 entre 100. Nos queda 2.25. Y bueno, siguiendo las instrucciones de acá, ¿sí? Si el resultado es una fracción, el siguiente entero más grande es el número que estamos buscando. Entonces, este número, de acuerdo con esta regla, pasa a transformarse. El entero que le sigue a 2.25 es el 3. Entonces, en este conjunto de datos, la tercera posición sigue siendo el cuartil número 1. ¿Sí? Entonces, vean que es como muy simple, muy sencillo de encontrar. Y bueno, aquí viene un ejemplo mucho más extenso. Por ejemplo, dice, con la muestra de las 50 calificaciones, por ejemplo, estas son 50 calificaciones que ya, que aquí, bueno, están desordenadas, ¿sí? Se menciona, nos piden encontrar el cuartil número 1 y el percentil número 58 y el cuartil número 3. Entonces, paso número 1, hay que clasificar los datos. O sea, cuando decimos clasificar los datos, nos referimos a hacer esto. Escribir del dato más pequeñito, que es la posición número 1, al dato más grande, que es, ¿cómo se llama? La última posición. ¿Sí? Entonces, esta es la posición 1,
luego sigue el 44, el 47, entonces esta es la 2, la 3, la 4, la 5, y esta última pues es la posición número 50, el dato más alto. Entonces ese es el paso número 1, clasificar los datos. Paso número 2, hay que encontrar el percentil. Entonces, por ejemplo, para encontrar el cuadril número 1, se hace con k igual a 25. N es el número de, son los 50 datos, entonces es 50 por 25 entre 100 da 12.5. ¿Sí? Entonces, a este número, digamos que es a lo que le llaman la profundidad. Entonces, de acuerdo a la regla que habíamos visto, cuando nos queda aquí un decimal, a este decimal le tenemos que sumar o lo tenemos que llevar al siguiente entero. Entonces el entero más próximo a 12.5 hacia arriba es el 13. Entonces 13 va a ser el cuartil número 1. Y aquí 13 no nos referimos a un valor, nos referimos a la posición número 13. Entonces este es el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Entonces 67 es el cuartil número 1. ¿Sí? El valor 67 para este conjunto de datos. Y corresponde a la posición número 13. Entonces, ¿alguna duda con el primer ejemplo que se hizo? Encontrar el cuartil número 1. Igual, otra forma de entender esto, si tuviéramos 100 datos, por ejemplo, para 100 datos es muy sencillo encontrar las posiciones, porque cada dato, digamos, es como una subdivisión. Entonces, para 100 datos, el cuartil número 1 sería el dato número 25. ¿Sí? O sea, para que lo traten de visualizar. ¿Sí? Por ejemplo, el cuartil número 2 o el percentil 50 sería la posición número 50. ¿Sí? Y así consecutivamente. Cuando tenemos un número de datos que no corresponde al 100, ya sea más grande o más pequeño que 100, de alguna manera esta formulita de aquí funciona como una regla de 3 para que las 100 posiciones se repartan de alguna manera entre estos datos. Por ejemplo, digamos que las posiciones 1 y 2, como son 50 datos, los percentiles 1 y 2 tienen que ser el 39, los percentiles 3 y 4 tienen que ser el 44, y digamos que así nos vamos consecutivamente hasta el percentil 98 y 99, que tienen que ser el 98. Sí, bueno, más bien el 99 y el máximo valor, que es el mismo 98. Entonces, prosiguiendo aquí con el ejemplo, vamos a encontrar el percentil 58. O sea, si aquí quisiéramos repartir las 100 posiciones, ¿dónde nos quedaría el 58? Entonces hacemos la reglita de 3, son 50 datos, buscamos la posición 58 de 100. Entonces hacemos esta regla de 3 y nos da 29. Entonces vean que ya nos da un número entero. Entonces, vamos a buscar, digamos, el 29.5. ¿Sí? Entonces a este número se le aumenta el punto 5 y el percentil que estamos buscando va a quedar entre la posición, entre los números 29.5, es decir, va a quedar entre el 29 y va a quedar entre el 30. Entonces lo que se hace es buscar las posiciones 29 y 30, que son estas dos, ¿sí? Y como el percentil aquí se quedó, digamos, como a medio gas, a media posición, nos dio el 29.25, entonces vamos a promediar 77 y 78, igual que le hacíamos con la mediana cuando obteníamos un número par de datos, ¿sí? Entonces se calcula el promedio y ahí está, 77.5 es el percentil número 58, o sea, el número que estaría ahí en medio. Y finalmente, para encontrar el cuartil 3 lo hacen con una técnica opcional, donde en lugar de contar del más bajo al más alto, lo cuentan al revés, lo cuentan del más alto al más bajo, es decir, vuelven a buscar, como quien dice, el cuartil número 1, ¿sí? Entonces, para encontrar eso, lo que se hace es a 100 le quitas 75 y te vuelve a quedar 25, ¿sí? Y digamos que encuentras la posición 13 pero contando al revés, o sea, contando como está la 1, 2, 3, 4, 5. Entonces es la 13ª posición desde lo más alto, ¿sí? Y aquí les pone un ejemplo donde tomaron estos mismos datos y los hicieron un diagrama de hojas y de tallo, ¿sí? Y digamos que en el diagrama de hojas y de tallo uno va contando o va organizando los números y también puedes encontrar las posiciones.
Entonces, de eso se trata, encontrar los cuartiles y los percentiles. No sé si haya alguna duda. Entonces Maffer dice que no. Bueno, Dulce también desde hace rato dice que ya más o menos le halló. Entonces, ya lo siguiente que les presenta aquí el libro es la definición de cuartil medio, que es una especie de promedio entre el cuartil 1 y el cuartil 3. Entonces, para encontrar el cuartil medio, lo que uno tiene que hacer es primero encontrar los cuartiles 1 y 3 y promediar los valores que uno tiene, ¿sí? Entonces, por ejemplo, encuentra el cuartil medio para el conjunto de los 50 calificaciones de examen. Entonces, como ya teníamos el cuartil 1 y el cuartil 3 del anterior, que resultaron ser el valor 67 y el promedio, el valor, perdón, 67 y el valor 86, lo único que hace para encontrar el cuartil medio, pues promedian 67 con 86, ¿sí? Entonces es como una especie de también de valor medio. Y también se puede entender como otra posición de medida central. Y bueno, ya poniendo todas las calificaciones del examen en una gráfica de puntos, ¿sí? Nos señalan el dato más bajo, el dato más alto, el cuartil 1, el cuartil 2 que corresponde a la mediana, por eso aquí le pone la mediana, el cuartil 3 y el cuartil medio que es el promedio de Q1 y Q3. Entonces, estas son medidas que sirven para caracterizar un conjunto de datos. Digamos que el objetivo de este curso también para que digan, y bueno, yo para qué quiero calcular esos números. El objetivo de este número es justamente enseñarles a que encuentren esos valores, ¿sí? Ya el uso o la interpretación matemática o digamos en cada uno de los contextos, pensando en que estos datos pueden ser de mercadotecnia, estos datos pudieran ser, no sé, a lo mejor mediciones de algún experimento en física, o estos datos pudieran ser, por ejemplo, datos económicos, ¿no? El precio de fluctuación de alguna moneda, por ejemplo, dígase cuánto estuvo variando el dólar en cierto tiempo, o cuánto estuvo variando, por ejemplo, un Bitcoin, ¿sí? Digamos que en cada uno de esos contextos uno le puede dar interpretaciones bien concretas a los cuartiles, a la mediana, a la media, ¿sí? Pero digamos que para hacer eso pues uno tiene que explorar un problema en concreto. Entonces, digamos que no se saquen de onda si les parece raro calcular estos números, pero bueno, ya en distintos contextos calcularlos se va a volver muy útil. Pero bueno, conforme ustedes vayan avanzando, especializándose en lo que desean, pues ya verán qué tanto tienen que utilizar de estos temas o qué tanto no los tienen que utilizar, ¿sí? Y este es el resumen que les acabo de dar. Se llama resumen de 5 números, ¿sí? Entonces, estos 5 números caracterizan muy bien a un conjunto de datos. El valor más bajo, el cuartil 1, la mediana o cuartil 2, el cuartil 3, que bueno, aquí ya vimos que son, o el percentil 25 o 75, y H, que es el valor más grande del conjunto de datos, ¿sí? Y aquí les ponen el resumen de las calificaciones de los 50 alumnos. El más bajo fue 39. El 25% de los estudiantes obtuvieron calificaciones por debajo de 6.7, ¿sí? Y el 75% obtuvo mayores calificaciones que 6.7. 75.5 fue justamente la calificación de en medio. 50% de los estudiantes obtuvieron calificaciones menores a y 50% de los estudiantes obtuvieron calificaciones mayores a 75.5. 75% de los estudiantes sacaron menos de 8.6 y 25% de los estudiantes sacaron una calificación mayor a 8.6. Entonces, eso es lo que significan estas cantidades que encontramos. Y 98 fue la calificación más alta. Entonces, digamos que ya que se ve esto de manera global, pues ya uno le empieza a encontrar la utilidad, y en lugar de tener esta listota de datos, donde así como que, pues bueno, ahí están las calificaciones, o incluso, bueno, aquí ya los ordené, veo que la mayoría de las calificaciones fueron como entre 7 y 7.4, ¿sí? Entonces vean cómo ordenando u organizando datos, uno puede extraer información rápidamente de ahí. Y vean el caso más extremo, que es el resumen de los 5 números, ¿sí? Entonces el resumen de los 5 números, pues ya más o menos nos está diciendo por dónde están las calificaciones del grupo,
por dónde están los más altos y por dónde están los más bajos. Entonces, ¿alguna duda de este resumen de los 5 números? Bueno, luego viene otra definición, el rango intercuartílico. O sea, ¿qué significa esto? Los cuartiles, lo que hay entre el cuartil 1 y 3. Y es que resulta que esto es lo que le decimos la mayoría, ¿sí? Entonces, la mayoría del grupo, o sea, la mitad o más de la mitad, obtuvo entre 67 y 86. Entonces, esta es la gran ventaja de organizar los datos, ¿sí? Uno puede ir extrayendo o puede resumir información de forma muy concreta ya con estos numeritos del conjunto completo de datos, ¿sí? Y bueno, luego sigue esto del diagrama de caja y bigotes. No, digo, hasta que no vi este libro no había visto que le llamaban así. Y es la representación gráfica de los 5 números, ¿sí? Entonces, ¿cómo se llama? Digamos que es poner del más alto al más bajo y señalar las calificaciones como por la clasificación, ¿no? Entonces digamos que eso no es una forma de hacerlo. Y el valor estándar o simplemente el valor, sí, es un valor particular de X que tiene relación con la mediana y tiene relación con la desviación estándar. Pero bueno, para hablar de vamos a ver por separado otro tema que es la interpretación de la desviación estándar, pero bueno, eso lo vamos a platicar hasta la siguiente clase, ¿sí? Y bueno, pues no sé si tengan alguna duda o pregunta del tema. Digamos que esto sería toda la clase y explicación del día de hoy. Y bueno, mañana, como les tengo que dejar una actividad asíncrona, les voy a dejar unos 4 o 5 ejercicios donde tengan que encontrar cuartiles y percentiles de conjuntos de números. Entonces no se les olvide que para poder hacer exitosamente los ejercicios, lo importante es primero y siempre organizar los datos. Y aquí voy a aprovechar para mostrarles un truco que, bueno, seguramente ya les había mencionado en el Excel, para que les organicen los datos, sobre todo cuando tienen una gran cantidad de números. Pues dejen que se abra mi Excel. Entonces, cuando tengan números, ¿sí? De hecho, dejen así como que poner varios números, digamos, no importa. Digamos que esos son algunos datos que ustedes obtuvieron. Ahí como dicen, le estoy pegando lo loco. Entonces, ya que tengan copiados los números, para organizarlos, lo único que hay que hacer es los seleccionas y vas a buscar que dice de la A a la Z. Entonces, esta función organiza del número más pequeño al número más grande, o en caso de que tengan letras, los organiza alfabéticamente, ¿sí? Entonces le dan clic y ya automáticamente ahí están organizados los datos, ¿sí? Y por ejemplo, aquí son 43 datos. Y bueno, ya de esos 43 datos, de acuerdo a los procedimientos que acabamos de mencionar, pudiéramos encontrar el cuartil 1, el cuartil 2, el percentil 30, etcétera, ¿sí? Entonces, esta herramienta es muy, muy útil para hacer los ejercicios que les voy a dejar mañana de actividad asíncrona. Entonces,